tardes a todos. Es un gusto estar nuevamente en Nicaragua y sin mucho más rodeos vamos a comenzar una larga presentación en la que esperamos poder transmitir mensajes de los sistemas de semillas en el mundo y la conexión con los trabajos de las universidades. Adelante. Bien, cada día, la agricultura produce casi 24 millones de toneladas de comida. Eso incluye casi 20 millones de toneladas de cereales, raíces, tubérculos y frutas, más de 1 millón de toneladas de carne. Si ustedes se fijan en las estadísticas formales, es la tercera parte de esto. El resto es producción informal de pequeños agricultores. 2.100 millones de litros de leche y 400.000 toneladas de pescado, mientras los bosques producen 9,5 millones de metros cúbicos de madera y leña. Esto es cada día. En un día se consumen 7,4 trillones de litros de agua para riego, el 70% de toda el agua que utiliza la humanidad. El otro 30% es para todo el resto, la industria, el consumo humano, etc. Y 300.000 toneladas de fertilizante por día. El valor estimado de esto es de 7.000 millones de dólares. Además de todo esto, la agricultura emplea a 1 de cada 3 trabajadores en forma directa o indirecta en el mundo y provee medios de vida para 2.500 millones de personas. Y produce otro montón de cosas que muchas veces no están reconocidas. Trabajos relacionados con el tema de paisajismo, turismo, conservación de biodiversidad, muchas cosas más. Y todo esto tiene que hacerse por día en forma sostenible. Y además tiene que aumentar un 60% esa producción en los próximos 35 años. 100% en algunos países en desarrollo. Todo esto si no hay cambios en la dieta, que lo sabrán, porque los cambios en la dieta llevan a cambios en la demanda de producción agrícola. Si en China o en India empiezan a tomar cerveza o a comer carne vacuna, el aumento de demanda es mucho más rápido que lo que la oferta mundial puede acomodarse. Y eso lleva a saltos muy grandes en los mercados internacionales de alimentos. Los aumentos o los cambios en la dieta están estrictamente relacionados con los ingresos per cápita de los países en desarrollo, que todos sabemos vienen en aumento. Por lo tanto, los cambios en la dieta, que son más peligrosos que el aumento poblacional hoy, son algo que va a suceder. La dinámica de producción y comercio de consumo en el mundo funciona como los bancos. Cuando deja de haber confianza en lo que va a ocurrir el próximo año, que es cuando la gente dice voy a sacar mis ahorros del banco porque tengo miedo a que cierre, y eso lo hacen miles de personas el mismo día, crean el desastre que lleva a los quiebres de banco. Ya ocurrió en el 2008. Con los mercados mundiales de producción de alimentos ocurre lo mismo. Los grandes países importadores de grano o de carne o de leche, cuando tienen incertidumbre de lo que va a pasar el siguiente año, porque hay una región del planeta que va a cosechar menos por algún problema de temperatura, etcétera, guerra, lo que sea, sobrereaccionan comprando todo lo que pueden para el siguiente año, y eso lleva a picos en demanda y cambios en precios que luego lleva meses o años volver a estabilizarse. Por lo tanto, el sistema no tiene resiliencia, el sistema mundial es muy delicado. Se necesita duplicar la producción de alimentos en 2050, ya lo dijimos, pero además tenemos el cambio climático a la vuelta de la esquina dando problemas, o sea que no podemos planificar producción sin tener en cuenta lo que venga a ocurrir con el cambio climático, para el cual tendremos variedades adaptadas a los impactos del cambio climático hasta cierto punto, luego tendremos que cambiar de especies. Eso es lo que se espera que ocurra. Y además el área cultivada en el mundo ya no se puede expandir, se puede retraer si seguimos erosionando los suelos. Las únicas zonas del planeta que quedan con suelos disponibles para agricultura son el Amazonas,
extremadamente sensible y polémico utilizarlo, y el permafrost en Rusia, que si se llegan a descongelar esos suelos significa que ya estamos cocinados por el cambio climático. De todo lo que se espera de la agricultura, aproximadamente la mitad, algunos dirán un poco menos, algunos dirán un poco más, del aumento de rendimiento se lo espera del mejoramiento genético y de la semilla de calidad. La agricultura de conservación es el otro pilar que hay para ese aumento sostenible de producción. Pero un sistema funcional, eficiente y ordenado de semillas en los países es importantísimo. Por eso, este tema probablemente no salga en la prensa internacional como salen las noticias rimbombantes todos los días, pero este es un tema que se ha convertido en un pilar fundamental para la sobrevivencia del ser humano. Vemos muy brevemente la distribución de suelos agrícolas en el mundo. 590 millones de hectáreas en el mundo desarrollado, 969 en el mundo subdesarrollado, 1.500 millones de hectáreas en total. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, la cantidad de hectáreas de agricultura por ser humano era de 2.5 hectáreas. Hoy es 0.5 hectáreas por ser humano. Cuando yo nací, habían 3.200 millones de personas en la Tierra. Y no hace tanto tiempo que nací. Hoy somos 7.300, más del doble de la población del mundo en 50 años. Le llevó 10.000 años de civilización lograr al ser humano poblar el planeta con 3.200 millones de personas, y le llevó 50 años sumar 4.000 millones más. Esto es lo más parecido que hay a una infección bacteriana. Cobertura mundial de suelos. Ahí es donde están los suelos en el mundo. Y no hay más, es ahí. Y tienen a la derecha suelos con 2.000 años de agricultura, 3.000 o 4.000 años de agricultura. Solamente tiene los suelos nuevos en el continente de la izquierda, al que todos conocemos. Quería mencionarles que hace 3 semanas se lanzó la nueva publicación conjunta de la FAO con la OECD sobre las perspectivas de producción agrícola mundial. Por primera vez en la historia, el principal continente exportador de alimentos en el mundo es Latinoamérica, que acaba de tomar la primera posición de lo que era Estados Unidos y Canadá, que la tuvieron siempre. Y la diferencia entre el año pasado y este se ha aumentado. Latinoamérica es el único continente que viene con un incremento firme de la producción agrícola. Los demás continentes están todos estancados. Hay una sola región en la cual están aumentando los rendimientos, pero es muy pequeña, que es todo lo que es alrededor del Mar Muerto. Las brechas de rendimiento que tenemos en el mundo hoy son las manchas de color claro, son las brechas de rendimiento más grandes con los resultados experimentales de producción. Las más oscuras son las de las brechas menores. Esto nos indica en un pantallazo a dónde están los incrementos más grandes esperados en el continente africano, seguramente. Ya tenemos todas estas zonas en el mundo con problemas de falta de agua. Discúlpenme la presentación apocalíptica, pero quería llamar la atención firmemente de la situación en la que está el mundo, de la cual en la prensa no se habla. El uso del suelo desde el año 61, bueno, tengo los datos solo hasta 2009, el número de hectáreas totales no aumentó mucho, aumentó muchísimo la superficie con riego, más del doble. Y si bien el 12% de la superficie del planeta es la que tiene suelos cultivados, no cultivables, cultivados, el 70% del agua que utiliza la humanidad es para la agricultura. En los últimos años, en los últimos 50 años, aumentamos un 12% el área sembrada, aumentamos un 117% el área bajo riego y aumentamos un 200% la producción agrícola. Luz al final del túnel, ya se hizo, se podrá seguir haciendo. Habiendo dado esta pantallazo breve de la situación de la agricultura en el mundo y la situación del aumento poblacional, en la cual, debo decir, se producen hoy alimentos para 11.000 millones de personas y se tiran el 30%.
es otro de los temas para trabajar. Las actividades que hace FAO relacionadas con el sector semilla. La FAO asiste a los países como organismo intergubernamental, asiste a los gobiernos de los países miembros de la FAO según sus requerimientos para desarrollar políticas y legislaciones y todas las actividades de desarrollo del sector semillerista que sean necesarias. Asiste también a regiones en el desarrollo de armonización de normas de producción y comercialización de semillas. Desarrolla guías de varios tipos, que las vamos a ver ahora, colecta y descripción de mantenimiento de recursos genéticos, y asiste también en el establecimiento de estrategias nacionales de utilización de recursos genéticos, dentro de los cuales los parientes salvajes de los cultivos es uno de los reservorios más importantes de recursos genéticos. Respecto al mandato que tenemos en nuestro grupo de trabajo, que se llama Grupo de Semillas y Recursos Genéticos en la sede en FAO, en Roma, nosotros trabajamos en apoyo a políticas de legislación de semillas. Tenemos una guía que ha sido refrendada, que ha sido endosada por uno de los organismos de cogobierno de la FAO, que está formado por los representantes de gobiernos, que es para la formulación e implementación de políticas de semilla. ¿Por qué hago hincapié en políticas de semilla? Porque cada vez que se observa un sector semillerista en un país y se encuentran las limitantes al desarrollo, la inmensa mayoría de los problemas están relacionados con decisiones políticas. Y tiene que existir una intención de parte de los gobiernos para trabajar en temas de definiciones políticas para destrancar la situación y pasar a la parte operativa. Si no está esa parte inicial, es muy difícil trabajar. Recientemente se hizo un estudio de los sistemas legislativos de 94 países en más de 4.000 documentos, en los cuales se encontró que prácticamente la cuarta parte de las legislaciones de semilla en el mundo tienen serias carencias en las cuales no mencionan si el ámbito de aplicación de la ley es toda la semilla del país o solamente la certificada, si incluye las especies menores o incluye algunas especies mayores solamente, si la certificación de semilla es voluntaria o es obligatoria, si los registros de variedades son obligatorios o son voluntarios, no lo especifica. Hay mucho para trabajar en el tema de legislación. En tema de armonización de normas, donde más fuerza ha trabajado la FAO es en la región ECO, que son los países ex-Unión Soviética, en los países del sur de África y en la comunidad de naciones de África Occidental. En el apoyo al sector semillerista, no vale la pena leer cada uno de los puntos, pero está relacionado con todos los puntos que se han identificado con gobiernos para trabajar en el desarrollo del sector semilla. También se trabaja con las intervenciones de emergencia, en la cual se distribuye semilla como insumo en zonas de guerra o en zonas de catástrofes naturales. En ese sentido, en el año pasado se distribuyeron 36 millones de dólares de semilla en 77 países, dentro de los cuales 4 son el 60% de ese monto, que son Irak, Siria, Yemen y la zona de, South Sudán y la zona de Nigeria ocupada por Boko Haram. Las herramientas con las que disponemos son para apoyarnos una serie de publicaciones. Estoy mencionando las que son de utilización masiva. La semilla de calidad declarada es un sistema propuesta por FAO alternativa a la certificación de semillas, más flexible, para obtener un control de calidad compartido entre la Autoridad Nacional Semillerista y los agricultores. Lo mismo para el material de plantación, las guías para semillas de emergencia, la guía voluntaria que mencioné de formulación de políticas, la formación de empresas semilleristas de pequeños agricultores y la evaluación de la seguridad semillerista de agricultores, que es una serie de encuestas para entender si es necesario realizar intervenciones de emergencia o no. Recientemente se han publicado una serie de módulos de entrenamiento escritos en un idioma muy sencillo, con ilustraciones básicas, con un lenguaje para agricultor y extensionista, no son libros para academia, para poder trabajar en regiones más comprometidas con todos los puntos necesarios para desarrollar un sector local de semillas.
Se han publicado los estándares de bancos germoplasmas, guías de desarrollo de Estrategia Nacional de Recursos Genéticos y la conservación de parientes salvajes. Habiendo hecho esta presentación de lo que es la situación actual de la agricultura en el mundo y una breve reseña del trabajo de nuestro equipo, voy a entrar a hablar del tema del sector semillerista per se. Las limitantes más comúnmente encontradas cuando se trabaja con países es una mala infraestructura de producción y procesamiento, o sea, la falta de equipamiento, un tamaño pequeño de mercado en el sentido de quién compra semilla, no de la cantidad de semilla que se usa en el país. Una baja demanda efectiva es más o menos lo mismo. Dispersos clientes pequeños porque la FAO trabaja por mandato concentrada en apoyar a los 400 millones de agricultores en el mundo que tienen menos de 2 hectáreas. Por eso decimos clientes pequeños y dispersos. Difusión de tecnología con problemas, estadísticas de producción que no son precisas, poco conocimiento del mercado y distorsión de los mercados por las intervenciones de emergencia. En el sector semillas nosotros tenemos siempre un sector formal y uno informal. Y vamos a tener un tema de competitividad de negocio y retorno de inversión en cada uno de los tipos de semillas que se produzcan. Es por eso que los cultivos que aceptan la producción de híbridos normalmente tienen un alto retorno económico a la hora de producir semillas. Los híbridos de maíz y sorgo y las hortícolas. Y es ahí donde están las compañías multinacionales trabajando. Nunca van a estar trabajando en las demás. En arroz, frijol, trigo, maíz y otro listado de materiales como yuca, batata dulce o etcétera. Camote le dicen acá. Porque son especies de muy bajo retorno a la hora de multiplicar y vender semillas. Entonces, cada país va a tener una coexistencia de materiales que vienen de compañías híbridos de especies rentables, junto con variedades de polinización abierta que están absolutamente asociadas a los programas de mejoramiento genético públicos y a las universidades. Y va a tener también una agricultura de comunidades con venta de semillas de materiales criollos o nominados criollos, y va a tener agricultura con variedades nativas, como mencionaba. Esos sistemas coexisten en los países, pero lo que se mantiene siempre es el principio de oferta y demanda. Cada vez que no se expliquen por qué las variedades no se adoptan, por qué no se utiliza semilla certificada, o todos los temas de tecnología que no se adoptan, el principio de oferta y demanda es lo que está explicando lo que sucedió. Ninguna persona va a tomar la decisión de comprar algo que no está convencido de que le va a aumentar el rendimiento. Es como dice el viejo dicho de los expertos en marketing: a la gente le gusta comprar, no le gusta que le vendan. ¿Qué es un sistema sostenible? Sistema sostenible es lo que dice su propia definición. Son los que sobreviven a los vaivenes de la economía de un país. Y sin embargo, distintos países han optado por opciones absolutamente contrastantes a la hora de definir su sistema de semilla, y muchos de ellos han sido exitosos con sistemas contrastantes, que van desde nacionalización de producción hasta privatización completa. En los dos extremos hay ejemplos exitosos. Por lo tanto, no hay una sola receta que se traiga para un desarrollo en un sector semillas. Pero siempre los roles del Estado están claros y los roles del sector público están clarísimos. O sea, el rol del Estado es como en una autopista. El Estado la tiene que construir para que el sector privado, los automóviles, puedan ir velozmente, pero la tiene que señalizar muy bien y con tiempo, diciendo: viene una curva dentro de 500 metros, usted no puede ir a más de 60 kilómetros por hora. El sector privado tiene que saber con tiempo qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer, y no entrar con cambios bruscos, porque si no, no se le permite organizar. Esto es más o menos lo mismo, pero mencionando que cada agricultor, no solamente cada país, va a tener contacto con distintos sistemas semilleristas. Los de los híbridos, los de las variedades de polinización abierta y los de los materiales criollos. Yo quiero hacerles una breve mención antes de entrar en el tema del potencial trabajo de las universidades en los temas de política de semilla, porque para nosotros son muy importantes. Como mencionaba hace un rato, son los trabajos para destrancar el sistema operativo
en un país y poder realizar los cambios una vez que están aprobados desde la clase política. Una política de semillas, un documento de política de semillas, es una declaración de intención de un gobierno donde explica en qué dirección quiere avanzar en cada uno de los elementos que forman parte del sector semillerista, ISAR. Pero este es el listado que propone la FAO, que lo terminó de adoptar y de afinar con una serie de consultas con expertos durante varias instancias. ¿Por qué decimos esto? Porque cada vez que se quiere hablar en legislación, en políticas, en desarrollo, si se utiliza la misma estructura, ya avanzamos con ventaja. Ya estamos hablando todos el mismo idioma. Entonces, hablamos de un elemento de desarrollo de variedades, uno de producción de semillas, uno de extensión pública, agrícola, extensión agrícola pública o privada, un tema de mercadeo de semillas, desarrollo de empresas semilleristas, cadena de valor, la seguridad semillerista de los agricultores, la creación de capacidades, exportación e importación, o sea, comercio exterior, el marco regulatorio y el rol de coordinación y supervisión. Eso es la división de los principales elementos de un sector semilla. Entonces, yo voy a ir muy rápidamente a través de estos elementos para detenerme en uno que nos interesa. Desarrollo de variedades es lo que ustedes están viendo, es la decisión política de los países de apoyar o no, es una decisión política, la colección, la conservación y el uso de germoplasma. ¿Se financia? ¿No se financia? ¿Se permite la colección por parte de terceros o solamente por parte de instituciones nacionales? La disponibilidad de semillas de variedades preferidas. ¿Quién interviene? ¿El sector público solo? ¿El sector privado? ¿Quién lo hace? La conexión entre el desarrollo de variedades y producción de semilla. Mejoramiento genético, obtención de demanda. Todo este tipo de cosas se discuten en este tipo de discusiones políticas. La apertura al mejoramiento genético local o al extranjero. ¿Qué quiere hacer el país? ¿Utilizar solamente germoplasma nacional o quiere fomentar la traída de germoplasma extranjero? ¿O quiere regularlo o quiere dejarlo libre y que lo utilice quien quiera? Producción de semillas. ¿Cuál es el rol del sector público en la producción de semillas? ¿Debe entrar como rol de producción de semillas un instituto de investigaciones o una universidad? ¿O no? ¿O lo tiene que hacer solamente el sector privado? ¿Se va a favorecer a uno? ¿Se va a subsidiar a uno? ¿Se va a subsidiar al otro? Extensión agrícola es un tema delicado porque hay extensión pública y extensión privada. La extensión privada son las empresas vendiendo sus insumos. ¿Eso se va a regular o está libre? ¿Pueden decir lo que quieren o tienen que comprobar fehacientemente lo que están promoviendo de las maravillas de los productos que venden? Marketing de semilla. ¿Quién en el país es el que lleva los datos de la semilla que se importa, los valores, etcétera? Desarrollo de empresas semilleristas. Un gobierno quiere dar a la formación de empresas. Cadena de valor. ¿Cuál es la visión de la cadena de valor? Por ejemplo, se establecen muchas veces mesas de diálogo entre la industria y los productores y los mejoradores, porque la industria puede decir, necesito una variedad que sea correctora de determinado ingrediente para producir un alimento. Y no me importa que rinda más que el resto menos, necesito ese tipo de material. Hay que fomentar la liberación de esos materiales. El tema de seguridad semillerista va de la mano con distintas estrategias de distintos países para decir, sí, vamos a guardar semilla para cuando no haya, o vamos a agilizar el registro de variedades de otros países para cuando lo necesitemos. Y ahora entramos en el punto que concerne a lo que son los trabajos de las universidades en apoyo del sector semillerista y que es la creación y fortalecimiento de capacidades. Cuando se discute a nivel de políticas de semilla con los países, este punto se discute qué tipo de fortalecimiento institucional puede encargarse a las universidades, qué tipo de creación de capacidades se puede realizar. Por ejemplo, hay entrenamientos para un oficio en particular en el cual tengan que tomar cursos universitarios para decir, yo estoy acreditado para ser un analista de semillas,
yo estoy acreditado para realizar ensayos de investigación en forma privada y evaluar variedades. Yo estoy acreditado para realizar descripciones botánicas de variedades para trabajar para la industria. O, más allá de eso, un entrenamiento universitario. Es necesario que el gobierno apoye un curso de semillas en el currículum de ingeniero agrónomo que va a hacer que un semestre solamente o se necesita un curso aparte de expertise en semillas. ¿Qué pasa con la formación acerca de las instituciones internacionales que apoyan al sector semillas? ¿Es necesario hacer un entrenamiento y una vinculación con los organismos internacionales o no? ¿Qué sucede con los currículums a través de módulos? Módulos que son interconectados con distintas carreras. Para formar empresas semilleristas, para hacer análisis de mercado de semilla a nivel nacional y a nivel global. Se pueden instalar esos módulos. Para el comercio internacional de semillas, ¿qué se necesita? Los aspectos fitosanitarios, los controles, los análisis de laboratorio de validez mundial, los sistemas de certificación de semilla que tienen validez mundial las etiquetas. En normas fitosanitarias hay muchos detalles como para formar un módulo. ¿Cómo se especifican las normas fitosanitarias de comercio internacional? ¿Quién las especifica? ¿De qué manera? ¿Basada en qué? ¿Qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer? Almacenaje de semilla. Hay mucho para trabajar en almacenaje de semilla. Temperaturas de secado, tiempos de almacenaje, control de insectos. Marco regulatorio. ¿Cómo se desarrolla un marco regulatorio y qué es lo que no puede faltar? ¿Y qué tipo de marco regulatorio existe en el país? Son módulos de capacitación que las universidades pueden proveer para generar el producto culto interno. La conexión con la asistencia internacional. Es bueno hacer un módulo en el cual se le explique al estudiante, a la gente que esté formándose, esto es lo que existe en asistencia internacional y así se contactan, porque cuando todos pasamos por facultad, cuando yo pasé por facultad, esto no existía y uno termina recibiendo el título y no sabe a dónde ir, porque escucha nombres por ahí, pero no sabe exactamente qué es lo que hace cada uno de los organismos internacionales. El apoyo gubernamental en formación. Por ejemplo, es necesario que se lleve una contabilidad de las pirámides de edad de los expertos que existe para sacar una alerta cuando se nos están jubilando todos los expertos que tenemos y no tenemos jóvenes que los sustituyan. Hay que ponerle números, pero tiene que haber una persona que oficialmente el gobierno le diga, se encarga usted, porque de esa manera oficialmente lo van a escuchar cuando venga y diga, tengo esta luz amarilla, estamos en problemas en almacenaje, estamos en problemas en maestrías, estamos en problemas en lo que sea. Bien. Ese era el capítulo de universidades y los demás elementos, más o menos, es lo que dice el título. En exportación e importación se discute políticamente cuál es el coeficiente de apertura de un país. ¿Van a exportar semillas o importar solo con permiso, con cuotas, o es libre, quien quiere importa y exporta cuanto quiera? Son decisiones políticas que luego afectan toda la implementación del sector semillerista. Homologación de variedades y análisis de laboratorio. Estuvimos hablando estos días. Cuando importan semilla en Nicaragua y viene de un país vecino, y tienen las normas centroamericanas de homologación. Bien, se acepta el resultado de germinación de un laboratorio que esté en Honduras porque está homologado y entonces no hay que repetir la germinación y la semilla va directo a siembra. No. ¿Se podría hacer? ¿Se puede discutir? ¿Se puede implementar? Ese tipo de detalles, ¿no? En el detalle es donde están las trampas. Ese tipo de detalles para agilizar los comercios entre países. El marco regulatorio, ¿qué más decir? Los sistemas de certificación de semillas. El sistema de certificación de semillas es uno de los varios tipos de control de calidad que existe. Lo que es importante es el control de calidad, no la certificación. La certificación se utiliza solamente cuando hay un problema grande y no se confía en el fabricante para que lo solucione. Y tiene que venir una tercera parte neutral que ni compra ni vende a inspeccionar los estadios. Eso es una certificación, pero no es a prueba de agua y desde los años 80 se ha venido inercialmente insistiendo en que todo tiene que estar certificado y muchas veces no sabemos por qué. La Unión Europea
el mercado de semillas más grande del mundo, para las semillas hortícolas, el mercado de más rentabilidad de todas, ya no certifica más. ¿Por qué? Porque no están solucionando ningún problema con la certificación. La industria se autorregula. Bien. En el marco regulatorio hay leyes y regulaciones que pueden ser de propiedad intelectual, de regulaciones fitosanitarias, de bioseguridad o de armonización o de exportaciones, para tener en cuenta solamente. Y siempre tiene que haber un organismo de supervisión y coordinación que tiene que estar claro. Tiene que estar claro quién es el encargado de implementar la política de semillas de un país. Yo acá he terminado con la descripción de la situación mundial de agricultura, de las tareas que hace nuestro equipo y de los elementos del sector semilla en la cual la universidad puede estar trabajando. Me queda una buena parte de la presentación que es sobre organismos internacionales. Ustedes díganme si continuamos, si hacemos una pausa o si culminamos la presentación acá. Porque lo que viene es pesado y no sé si se ajusta exactamente a las expectativas de esta reunión. Voy a hacer un repaso bien breve de los pilares o las estructuras que tiene que tener el sector semillerista. ¿Pero por qué? Porque de estos pilares voy a conectar cada uno de ellos con los organismos que existen a nivel mundial para apoyar al sector semillas. ¿Bien? Entonces, cada sector semillas organizado debe tener una autoridad semillerista, sin duda. Debe tener un sistema de generación de variedades, sin duda. Debe tener una constante vigilancia de lo que ocurre en el medio ambiente, porque el sector semillas roza problemas medioambientales o entra derecho en problemas medioambientales con las nuevas tecnologías en forma permanente. Debe tener un sistema de producción de semillas enfocada en la demanda, sin duda. Debe existir un control de calidad de la semilla producida. Hay temas de la cadena de valor. Existen asociaciones de productores de semilla y asociaciones de productores rurales que son los usuarios de las semillas. Existen los temas de propiedad intelectual y existe todo el tema que mencionamos importante de políticas de semillas, su formulación y su implementación. El control de calidad tiene dos organismos internacionales que lo asesoran. Uno es la ISTA, la Asociación Internacional de Analistas de Semillas, que es un milagro, porque es una asociación de científicos que trabajan con muy poco presupuesto y estudian todos los detalles imaginables de la forma en la que se debe analizar semilla. No hay un mínimo estándar de ISTA, hay solamente un protocolo para analizar semillas. Cómo se rompe dormancia, cómo se evalúan plántulas, cómo se hacen los conteos, a qué temperatura, cómo se miden posibles sustratos, productos químicos emanados del papel que pueden afectar, etcétera. Y existe lo mismo, pero solo para Estados Unidos, que es la AOSA. Para cadena de ventas y cadena de valor existe la ISF, la Federación Internacional de las Semillas, que es 100% sector privado y que es una asociación mundial de asociaciones de productores de semilla. No es una asociación de empresas, son asociaciones de productores de semilla que están conjuntas en la Federación Internacional de Semillas. Para el tema de la propiedad intelectual existe la UPOV, que por las dudas que sea necesario aclararlo, es un organismo intergubernamental en donde los representantes de los gobiernos son los que representan a los países, no es una asociación de empresas. En cuanto a políticas de semilla y formulación de políticas de semilla, no hay ningún organismo internacional que haga ningún tipo de apoyo en formulaciones de política. Eso es soberanía de cada país. Vamos a ir rápidamente a lo que es cada uno de ellos. El Plan de Acción Mundial es un grupo de trabajo, es un marco lógico que dentro de las asociaciones entre gobiernos es el nivel mínimo de asociación intergubernamental. Es un grupo que se reúne a discutir temas técnicos y lo acuerdan. No es como un tratado, que es el siguiente eslabón, en donde los representantes de los gobiernos se comprometen a ajustar su legislación para cumplir con el tratado, ni es una convención, que es el más alto de todos los sistemas de asociación entre gobiernos, en la que quien firma una convención acepta que le pongan sanciones si no la cumple.
Esto es el nivel más bajo. Es un grupo de trabajo intergubernamental en el cual se llena una base de datos entre gobiernos para mostrar los problemas que se están teniendo de bancos de germoplasma, cantidad de accesiones, variedades liberadas, etcétera. Los grupos consultivos creo que dentro de la universidad no es necesario definirlos porque creo que ustedes tienen contactos con ellos. Mencionar que esta la cantidad de grupos consultivos, que hay muchos y que están ocupando todos los continentes y que generalmente su principal producto son las líneas de pre-mejoramiento genético, las líneas avanzadas para que los programas de mejoramiento genético público las terminen de mejorar. El Tratado de Recursos Genéticos es eso, es un tratado. Está bajo los auspicios de la FAO, está en el piso 6 del edificio nuestro y es un tratado que se basa en los principios de que todos los países necesitan intercambio de germoplasma, que no pueden ser autosostenibles y que ese intercambio debe ser con distribución equitativa de los beneficios. La OECD, ya lo mencioné hoy, tiene estándares de certificación y que cuando una autoridad nacional semillerista pasa las auditorías, se llega a la acreditación para poder emitir etiquetas OECD de validez internacional. Estos son los países que son miembros de la OECD. Hoy en día. Miembros de la OECD dije mal, que están acreditados para producir etiquetas OECD. Miembro de OECD es distinto. AOSCA es la Asociación de Agencias de Certificación Norteamericana. Han sido muy prácticos en el que Argentina, Australia, Canadá, Chile y Nueva Zelanda están reconocidos como una agencia de certificación en Estados Unidos. Significa que cuando produzcan semilla en esos países, le pueden poner una etiqueta americana y enviarla a Estados Unidos sin problema. Eso ocurre luego de procesos de auditoría y acreditación. La ISTA es el principal organismo de emisión de normas de cómo hacer análisis de semilla. Prácticamente todos los países del mundo lo utilizan y cuando se redactan las leyes de semillas sencillamente se dice el análisis de semillas se hará de acuerdo a la normativa ISTA y no hay que redactar nada más. Estos son los países que son miembros de la ISTA. La AOSA es lo mismo, pero para Estados Unidos y Canadá. Es una asociación de analistas de semilla. Tiene sus estándares redactados por ellos. Es más vieja que la ISTA, es de 1908, y tiene los estándares muy parecidos a los de la ISTA. La Federación Internacional de Semillas, la definí recién, es el sector privado, es el gremio de las empresas semilleristas del mundo, 7.500 empresas están asociadas ahí. Y la ISF representa a la industria semillerista ante los organismos internacionales. Estos son los países que son miembros de la Federación Internacional de la Semilla. La Convención Internacional de Protección Fitosanitaria es un acuerdo entre gobiernos para definir de qué manera se establecen las normas fitosanitarias de exportación, para evitar barreras arancelarias y para tener los requisitos fitosanitarios basados en reportes técnicos. La UPOV es un organismo intergubernamental que, igual que el Tratado de Recursos Genéticos, funciona bajo los auspicios de la FAO, por el artículo 6 de la Constitución de la FAO. La UPOV está dentro de los auspicios de la Organización Internacional de Propiedad Intelectual, también por el artículo 6 de la Convención, de la Constitución. Estos son los países miembros de UPOV en el mundo. Y este es el mapa de hambre en el mundo. Este es 2015, no cambió mucho de 2015 a hoy. Ahora, ese mapa de hambre en el mundo es el inverso de los países que están trabajando con cada uno de los organismos internacionales de semilla. ¿Por qué digo esto? Cuando se desarrolla un sector semillerista por parte de FAO y de cualquier otro organismo de asesoramiento técnico, proponer a un país que se
alinee o que se acredite con organismos internacionales es la última etapa. No es un factor limitante al inicio del desarrollo de un sector semillerista, es la última etapa. Entonces, los países que son miembros de estos organismos internacionales son las que ya tienen ordenado su sector semillerista y ya han pasado a la etapa de la inserción internacional. Y no debe ser coincidencia que el mapa de hambre en el mundo es el inverso a los mapas de los países que están acreditados a los organismos internacionales relacionados con semilla. Y con esto termino.